Muy bien, entonces, aquí está. Entonces, esto es lo último que habíamos hecho la clase anterior. Sabíamos cómo definir la acción del campo eléctrico sobre un objeto cargado, la acción de un campo magnético sobre un objeto cargado que se mueve a una cierta velocidad. Es donde surge esta nueva fuerza que le hemos llamado fuerza magnética, que desde el punto de vista vectorial ustedes pueden ver que la misma actúa perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Y el caso general en el que, bueno, habría un campo eléctrico y un campo magnético al cual está sometido la partícula con carga Q, que se mueve con una cierta velocidad en el espacio. Y habíamos visto de que la fuerza neta es pues la suma de las dos, así como manda Newton, ¿verdad? Y la trayectoria de la partícula entonces está en función de ambas fuerzas, la parte eléctrica y la parte magnética. Bien, vamos a continuar ahora para el caso en el que nosotros no tengamos una sola carga, sino más bien tengamos una corriente eléctrica, ¿verdad? Es decir, ya no estamos hablando de una carguita, sino de una espira por la cual circula una corriente. Nosotros ya nos ocupamos del aspecto continuo en el caso eléctrico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a estudiar la fuerza magnética sobre una espira de corriente. Perfecto, entonces, como podremos nosotros entender, habrá un campo magnético en una región del espacio. Hay un campo magnético y el mismo vamos a definir como B. ¿Está bien? Ok. En esa región donde existe campo magnético, nosotros ahora vamos a poner una espira de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Nuestra espira de corriente. Entenderán que debemos ahora nosotros definir en la misma una cierta corriente. No le estoy poniendo I' porque no estamos nosotros hablando de aquella que genera el campo. No, no. ¿Quién genera el campo? Otra vez es una otra fuente. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que hay un campo magnético en una región del espacio y en la misma estamos poniendo una espira por la cual circula una corriente I. El contorno de esa espira le estamos llamando C. Ahora, queremos definir el valor de la fuerza, aquí me voy a escribir, de la fuerza magnética que se ejerce sobre la espira. Esta es nuestra incógnita. ¿Está bien? Eso es lo que deseamos hacer.
¿Cómo vamos a obtener? Entonces, otra vez nosotros necesitamos un observador, lo vamos a poner en algún lugar, ahí está el observador, y vamos a definir un pequeño elemento de carga que se va a mover sobre esta espira. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a definir para nosotros R, ¿verdad? El punto donde escogemos al diferencial de carga. Entonces, aquí hay un peque'ño diferencial de carga que le vamos a llamar dQ. ¿Por qué no le llamo dQ'? Repito, este no es el que está generando el campo, ¿verdad? Y habíamos dicho de que cuando se trate del que genera el campo, entonces son con primas, ¿no? Este está siendo generado por alguna fuente, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, tengo que yo dibujar acá para este elemento, pues el vector dr'. Y ustedes saben que el vector dr' es simplemente el desplazamiento infinitesimal. ¿Cómo se obtiene? Pues diferenciando esto. Además, uno sabe de que el desplazamiento, dada una trayectoria para el movimiento de la carga, es siempre un vector tangente a la trayectoria, o dicho de otra manera, pues paralela a la velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quisiera escribir la velocidad de este elemento, ¿a qué sería igual eso? Pues sería igual al diferenciar de R, quiere decir al desplazamiento infinitesimal en el tiempo de t en consideración. ¿Ok? Este es, si ustedes desean, tal vez lo puedo hacer así. Ese es el vector velocidad con el que se está moviendo este elemento. ¿Ya? Es esta velocidad. Perfecto, entonces debemos recordar nosotros a qué era igual la fuerza magnética generado por, es decir, sobre una partícula cargada. Entonces, si escribimos el mismo, esa fuerza magnética, es cuestión de que ustedes revisen lo que habíamos hecho, para una partícula cargada. Esto es para una partícula cargada. Para una partícula de carga Q. Era la constante bien, era igual a esa expresión.
Ahora, si nosotros estamos estudiando el comportamiento de este diferencial, entonces habría un diferencial de fuerza, ¿no? De aquí para un dq, tendríamos un dF de magnético, ¿no? Entonces, esto sería dq por la velocidad con la que se mueve ese dq por beta. Perfecto. ¿Se entiende, verdad? Es decir, nosotros estamos ahora definiendo la fuerza sobre este pequeño elemento de carga que se está moviendo a una cierta velocidad. Entonces será la interacción de esto que genera un diferencial de fuerza acá. Ahora quiero sobre toda la espira de corriente, ¿verdad? Como queremos sobre toda la espira de corriente, habrá que hacer la integral. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza magnética, una vez integrado, será la integral sobre todo el contorno de esta expresión. dq v cruz beta. ¿Está bien? Ahora, si nosotros reemplazamos esta b aquí, nos va a dar la integral sobre c de i, claro, acá i es dq a dt. Claro, si yo reemplazo b, me va a dar dr sobre dt, pero dq sobre dt, entonces me da i por dr cruz b. ¿Ya? Y como estamos tratando situaciones en las que la corriente es estacionaria, entonces si I es constante, entonces la fuerza magnética total actuando sobre la espira se podrá escribir como I por la integral sobre el contorno del producto cruz dr y b. Ahí está. Entonces, toda vez que se trate no de una carga, sino más bien de una espira por la cual circula una cierta corriente, podemos calcular la fuerza magnética que se ejerce sobre la misma por medio de esa ecuación. Entonces, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? No. Ya. A ver, ¿qué pasaría si ¿qué pasa si B
es un campo uniforme. ¿Mm? Es decir, en todos los puntos de la espira tenemos el mismo valor. Este es el caso general en el que en todos los puntos del espacio B pueda tener un valor distinto. Queremos estudiar esta situación, es decir, el caso en el que B fuere una constante, es decir, tiene la misma magnitud, misma dirección y mismo sentido en todos los puntos del circuito, ¿verdad? Es decir, de nuestra espira. En ese caso, esta fuerza magnética sería igual a I por la integral sobre el contorno C de dr, ahora, cruz B. Claro, lo puedo sacar pues de la integral, por supuesto. Si es una constante, lo puedo sacar de la integral, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos va a quedar. Ahora, si nos queda esto, ¿cuál sería la integral sobre C de dr? En otras palabras, estamos hablando, partimos de un punto, recorremos todita la trayectoria y llegamos al mismo. De esa manera completamos todo el recorrido. Entonces, tendríamos a consecuencia el desplazamiento finito. ¿Eso qué quiere decir? Esto aquí, ¿ya? No es otra cosa que el desplazamiento finito. Y el desplazamiento finito se calcula como la posición final menos menos la posición inicial. No importa de qué punto partamos, pero si vamos a completar la curva, llegamos al mismo punto. ¿Eso qué quiere decir? Que la posición inicial y la posición final son iguales. Por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces, 0 por cualquier cantidad significa que esto es 0. ¿Ya? Es decir, no habría una fuerza magnética efectiva sobre una espira si el campo magnético es uniforme en toda esa región. Esto es muy importante, ¿ya? Pero aquí va a aparecer algo muy importante que se define como el torque magnético, ¿ya? Entonces, va a aparecer el torque magnético. Y esta situación es particularmente útil. ¿Por qué? Porque si bien la fuerza magnética sobre esto vale 0, en otras palabras nos está diciendo que esto no va a ir absolutamente a ningún lado. Tengo una espira, la pongo a la espira en la región de campo magnético uniforme y la fuerza magnética que resulta sobre la espira sería igual a 0. Entonces, esta espira, si estaba en algún punto del espacio, va a quedar en ese mismo punto del espacio, según Newton, ¿de acuerdo? Pero aparece algo distinto, es decir, aparece lo que se conoce como el torque magnético. ¿Ya? El torque magnético, así como ustedes saben muy bien, el torque en general es una cantidad que se define. A ver, lo voy a poner acá.
Dado un observador cualquiera, si hubiere una partícula acá, ¿no? Una partícula. Entonces, el torque que se ejerce sobre la partícula depende de este vector, que es R, ¿ya? Y la fuerza que se ejerce sobre esa partícula. Entonces, si yo dibujo esta como la fuerza que actúa sobre nuestra partícula, el torque respecto de O, que normalmente se le llama tau, ¿verdad? Es el producto de R cruz F. Seguramente estos recuerdan de su curso de Física 1. ¿Ya? Es el que reemplaza, digamos, a la fuerza cuando pensamos nosotros en la rotación. Los torques generan un cambio en el estado de movimiento de rotación de un objeto, de una partícula. Entonces, vamos a tratar nosotros de calcular el torque sobre la espira. ¿Ya? Si bien la fuerza neta sobre la espira vale 0, en esta circunstancia veremos si el torque sobre la espira vale igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a modificar nosotros esto a este problema? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto va a ser nuestro elemento de carga, ¿de acuerdo? Entonces, esto será dq. ¿Bien? Esto es dq, ya no es q. ¿Ah? Este es un elemento de carga, es este elemento de carga, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿Está bien? Ok. Si es un elemento de carga, la fuerza que se está ejerciendo sobre ese elemento de carga, pues no es la fuerza total, será un diferencial de fuerza la que actúa sobre este elementito y dará origen a un diferencial de torque. Por lo tanto, el torque, que vamos a llamarle así, magnético, su diferencial será R. ¿Por qué no dr? ¿Por qué? Porque es simplemente el vector posición de Q, ¿no? No tiene por qué ser dr. Dr es el desplazamiento infinitesimal, eso es otra cosa, por df. ¿Cuál df? En nuestro caso, este es el diferencial de fuerza magnética. Ajá. Si bien la fuerza magnética sobre todo es 0, el diferencial de fuerza, pues no lo es, ¿verdad? El diferencial de fuerza no necesita ser igual a 0. Solo cuando integramos sobre todo es que se hace 0. Pero esto no tiene por qué ser 0. Entonces, el diferencial de torque sobre este elemento de carga lo podemos escribir de esta forma, o dicho de esta manera, de tau magnético va a ser igual, si reemplazamos por df esta expresión, dq por r cruz, y aquí voy a poner yo un paréntesis, ¿ya? V, que es la velocidad con la que se está moviendo dq, cruz, B. ¿Bien? Entonces ahí está. Nosotros tenemos que hacer este desarrollo. Primero, ¿qué cosa? Primero tenemos que hacer el producto vectorial entre estos dos. Y a eso hay que hacer el producto vectorial de este con el resultado de aquel, ¿no? A esto que se conoce como el triple producto vectorial. Y luego recién multiplicamos por dq. Y a todo eso realmente recién habrá que hacer la integral para obtener el torque
magnético. Entonces, yo voy a borrar esto, ¿de acuerdo? Y tendríamos, por lo tanto, que el torque magnético sería igual a la integral sobre el contorno C, ¿verdad? De todo esto. Entonces tendríamos dQ por R cruz V cruz beta. Ahí está. Entonces hay que hacer todo este producto. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que definir a cada uno de ellos de forma vectorial, ¿no? Entonces, R, ¿qué es? Es X por Y más Y por J más Z por K. V, ¿qué sería? V es ¿qué sería? No, algo está mal por aquí, ¿no? El diferencial de fuerza lo estamos... No. Algo está mal aquí. Esto no es esto. Fíjense qué cosa es. Es I, ¿no? Claro, lo puedo expresar en función de I. ¿No? Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Ya no estábamos hablando de una carguita, pues estábamos hablando de la corriente. Entonces, este DF va a ser I por DR cruz V. Entonces, es I que va adelante. Entonces, esto es I cruz DR cruz V. Si no hubiéramos tenido que volver a hacer el trámite o el cálculo y hubiéramos llegado al final a esto, pero no necesitamos volver a hacer eso dos veces, ya lo hicimos. Entonces, esto es distinto, ¿verdad? Esto es, luego de la integral, y por la integral sobre C de R cruz dr cruz B. ¿Mm? Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hemos definido R y dr no es difícil de obtener a partir de R, solo es cuestión de diferenciar esto y tendríamos, por lo tanto, dxi más dyj más dzk. Y B, que lo puedo explicitar como bxi más byj más bzk.
Ahora que tenemos todos los vectores expresados en coordenadas cartesianas, pues hay que hacer todo este producto para luego hacer las integrales que corresponden. Entonces, lo primero es lo que está aquí, ¿verdad? Hay que hacer el producto de R cruz B. Si ustedes hacen ese producto, en realidad lo pueden obtener fácilmente del determinante, donde en la primera fila tenemos los vectores unitarios IJK, en la segunda fila tenemos las componentes del primer vector, eso que quiere decir dx, dy y dz. Luego tenemos las componentes del segundo vector, y entonces tenemos acá bx, by y bz. Esto nos va a dar a nosotros lo siguiente, ¿verdad? En y va a ser bz de y. Esto es bz de y menos by de z. Esto en y. Aquí voy a poner más, y lo voy a escribir aquí abajo, en j, más, y lo voy a poner aquí abajo para poder tener un poco de espacio, en la dirección k. En j tendríamos nosotros entonces vx de z menos bz de x. Y finalmente en k sería by de x menos vx de y. Esto es de x, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos nosotros realizado este producto vector. Ahora hay que hacer R cruz este resultado. Entonces, para que sea más fácil, esto podríamos nosotros, a todo esto le podríamos llamar mx, no, a ver, todo esto le vamos a llamar nosotros, ¿qué le llamaríamos? Digamos C, ¿ya? Esto sería C en X. Esto sería, perdón, esto sería CY y esto sería CZ, ¿de acuerdo? Para hacerlo más compacto. Entonces sería esto CX en Y más CY en J más CZ en K. ¿Verdad? Entonces, el resultado de eso le estamos llamando C. A esto le estamos llamando C. ¿No? Por tanto, sus componentes se puede escribir de esa forma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el producto de R cruz C. ¿No? R cruz C. Entonces, eso otra vez es un determinante donde tenemos I, J, K de las componentes de X, que son X, Y y Z.
Y acá tenemos CX, CY y CZ. ¿Está bien? Y entonces hay que hacer el determinante. Y eso nos daría a nosotros Y por CZ menos Z por CY. Esto nos va a dar en Y. ¿Ya? Eso que hay que meter ahora aquí adentro, ¿verdad? Entonces aquí más lo que corresponde a J y más lo que corresponde a K, que ya saben cómo obtener. Entonces, ese resultado, sustituyendo los valores de C por lo que vale, todo eso aquí nos va a dar a nosotros un resultado. Yo no voy a seguir con el cálculo porque simplemente eh, va a ser gastar tiempo y el resultado final de todo esto nos va a dar lo siguiente. Y ¿ya? Luego de haber hecho la integral, nos va a dar I por S vector cruz B. Perdón. Donde S es el vector área. Entonces, a ver, voy a dibujar acá. Esta es la espira por la que está circulando la corriente. La misma está encerrando, pues, un área, ¿verdad? Ahí está. Eso está encerrando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el vector S? Es el vector perpendicular a esta superficie. ¿A qué es igual? Pues si yo defino a este vector como el unitario en la dirección normal a la superficie, ¿y cómo vamos a definir? Fíjense el sentido de circulación de la corriente. ¿Ah? Si mientras circula tenemos nosotros el área siempre ubicado a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces el unitario normal está saliendo como en el gráfico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese a qué sería igual. Al área, ese representa el área, ¿verdad? Multiplicado por el unitario normal. Entonces es el vector área, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Ahora, el producto de estas dos cantidades, esto aquí, ¿ya? Es lo que se denomina como momento magnético. Es una nueva cantidad que se conoce como momento magnético. ¿De acuerdo? Y va a ser igual entonces a, le vamos a llamar mu, tal vez no, porque ya le hemos llamado mu sub 0 a la permeabilidad, entonces
M le voy a poner, ¿ya? Ok, entonces vamos a borrar esto y le vamos a llamar M, ¿ya? Obviamente es un vector y va a ser el producto I por S. ¿Cuáles serán sus unidades de medida en el sistema internacional? Ampere, metro cuadrado, ¿no? Momento magnético se llama. El producto de la corriente que circula por la espira multiplicado por el vector área que encierra dicha espira. Eso define un momento magnético, ¿ya? Entonces, en función de ese momento magnético, el torque se puede expresar, estoy hablando del torque magnético, ¿verdad? Va a ser igual a M cruz B. Fíjense que esto ya no es cero. No es cero. Si bien la fuerza magnética neta sobre el mismo a consecuencia de que hay un campo magnético es cero, el torque magnético sobre el mismo no es cero. Entonces, para completar este grafiquito, tal vez sea conveniente que nosotros pongamos al campo magnético, ¿verdad? Entonces, el campo magnético está apuntando hacia algún lugar y su valor es B. ¿De acuerdo? Entonces hay una interacción de esta cantidad con B que provoca un torque. ¿Ya? Entonces imagínense que ahora nosotros podríamos dibujar lo siguiente. Ya no necesito dibujar la espira, ¿no? Ahora solo voy a dibujar a este vector. Entonces resulta que si tenemos un vector M y ¿de dónde sale M? Hay corriente por una espira, pues entonces hay un M. ¿Por qué? Porque es el resultado de la corriente que circula por la espira por el vector del área que encierra la espira. Entonces, toda vez que hay corriente en una espira, hay M y no es cero, ¿verdad? Entonces, M. Si en esa región del espacio nosotros introducimos un campo magnético, ahí está el campo magnético que vamos a introducir. Entonces, ¿qué está pasando? Según esto, va a dar origen a un torque. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense con las reglas de la mano derecha. A ver, voy a dibujar de una manera distinta. ¿Para qué? Para que, eh, bueno, podamos dibujar fácil el torque, pues. Entonces voy a poner a M aquí, ¿ya? Entonces M cruz V va a dar un nuevo vector
que va a ser perpendicular al plano que forman los dos, y ese vector es el torque magnético. ¿Mm? ¿Qué es lo que produce un torque? Pues que el circuito gire, ¿no? Va a provocar un giro del sistema, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a provocar el torque. No se olviden que si el momento de inercia del sistema fuere una constante, entonces el torque sería igual al momento de inercia por la aceleración angular. Produciría un movimiento de rotación de la espira. Eso es lo que provocaría. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es muy importante, ¿ya? Si bien la fuerza neta es igual a cero para una espira, ¿no? Donde, claro, que la condición es que B sea la misma en todos los puntos, el torque sobre el mismo no es cero. Entonces, esto es muy importante, por favor, ¿no? Preguntas. Están tan callados que no sé si están ahí. Estamos aquí, Inge. Ahí, ahí, ahí. Ok, muy bien. Todo está claro, Inge. ¿Perdón? Todo está claro, Inge. Ajá, muy bien. Ok, esto también tenemos que borrar. Ya hemos calculado. Entonces, este es el torque magnético sobre una espira de corriente. Y esto es lo que va a dar, obviamente, lugar a la idea de los motores eléctricos, ¿no? El hecho de que el torque magnético sea diferente de cero. Es decir, si generamos nosotros una espira y le damos corriente a la misma, y esa espira está en una región donde hay un campo magnético, pues esa espira va a comenzar a girar. Y si gira, pues entonces significa movimiento. Y el movimiento es algo que es fundamental en la ingeniería, ¿verdad? Bien, ok. A ver, continuamos entonces. Ahora sí vamos a ver eh, algunas ecuaciones importantes del magnetismo, ¿ya? Entre esas, por ejemplo, nos quedaba ver si en un punto del espacio, habiendo un campo magnético, pues habrá un potencial magnético. Entonces, si yo agarro una, mejor escribo nomás eso, y voy a decir vector, o
Potencial vector magnético. Tenemos una espira por la que está circulando una corriente I', por lo tanto es el contorno C', y acá está nuestro observador. Este es quien define sobre este contorno, pues, un vector R', y el mismo define un punto del espacio cualquiera donde queremos evaluar la perturbación magnética, ¿verdad? Acá es que nosotros queremos evaluar la perturbación magnética generada por esto. Y habíamos dicho que esa perturbación se puede calcular por medio del campo magnético. El campo magnético en ese punto R, ahora lo voy a explicitar de esa manera, se calcula por medio de la ley de Biot-Savart, y eso es igual a 4 mu sub 0 sobre 4pi, la integral, pusimos ahí prima, y ahora sí la integral por dr prima cruz R menos R', todo dividido módulo R menos R' al cubo. A ver, fíjense por favor. Estamos en la ley de Biot-Savart. ¿Cierto? ¿Han verificado? Esto lo hicimos ayer. Fíjense el campo magnético generado por una espira de corriente. El campo magnético es un punto. Quiero que verifiquen si esta expresión es correcta, por favor. Sí, Inge. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? ¿Recuerdan que esto en realidad era igual al gradiente de 1 sobre el módulo R menos R'? ¿Verdad? Es decir, esto es igual a menos por R menos R'. Esto deben recordar porque hemos usado varias veces, entonces otra vez lo podemos usar aquí adentro. ¿Ah?
Entonces, esto que está aquí se va a convertir en B igual a mu sub 0 sobre 4pi por i prima, la integral, esto es sobre el contorno C prima, ¿verdad? De dr' cruz con signo negativo, ¿no? Menos gradiente de 1 sobre el módulo R menos R'. Cerramos esto. Ahí está. ¿Está bien? Ok, entonces fíjense que nosotros ahora podríamos pues hacer lo siguiente, ¿verdad? Podríamos nosotros, como esto es un vector y esto es un escalar, usar acá la operación rotacional de un escalar, digamos, f, por un vector, digamos, c. ¿De acuerdo? Esto que nos da lo siguiente, sería el gradiente de f, que es la función escalar, cruz c más rotacional de c y f sale, ¿no? Entonces, fíjense, c para nosotros acá es dr, ¿no? C es dr. Y la función escalar f es 1 sobre r menos r'. Entonces, esto que está acá, ¿qué cosa es? A ver. Claro, como hay un signo, yo puedo invertir el orden acá para que se vea mejor, ¿no? Entonces tendríamos mu sub 0 sobre 4pi por i' por la integral sobre c'. Repito, el producto es vector, es no conmutativo, entonces cuando yo invierto el orden, hay un signo, ese signo está metido acá, por lo tanto esto sería el positivo del gradiente de esto que está dentro acá, ¿verdad? Que ya no lo voy a escribir, cruz dr. ¿De acuerdo? Entonces, el gradiente de f, que es esta función, cruz dr, es esto que está acá. Entonces, todo esto que está ahí adentro sería igual a la integral sobre c', ahora sí, f de ese símbolo, ya, más decente, el rotacional de fc, que significa que aquí adentro está f, que es esto, pero por c, dr, entonces dr dividido módulo de r menos r'. ¿De acuerdo? Perfecto. Ese es este término. Esto pasa a restar menos rotacional de r. Entonces,
sobre R menos R', mod 1. Cerramos. ¿Está bien? Entonces nos queda repartir esto. Y tendríamos mu sub 0 por I' sobre 4pi la integral menos la integral sobre C', nos estamos olvidando todos esos términos de aquí adelante, ¿no? Menos mu sub 0 por I' sobre 4pi por la integral sobre C'. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ven? Fíjense, este nabla opera sobre las coordenadas sin prima. ¿Ya? Igual que aquí. El nabla opera sobre las coordenadas no prima. Porque si fuera con prima, actuara sobre las coordenadas prima. No, es nabla simplemente. Entonces, todo esto puede salir de acá. ¿Y qué tendríamos nosotros? El nabla sale, nabla, y por tanto puede salir el producto cruz. ¿De acuerdo? ¿Y qué me queda? Me va a quedar aquí adentro mu sub 0 sobre 4pi por I' por la integral sobre C', claro, aquí nos está faltando eso, ¿verdad? De esto que está aquí adentro, y eso es dr sobre R menos R'. ¿Por qué no escribo este término ya? Porque acá me está integrando sobre una región que no es C', ¿verdad? Pero acá hay dependencia en R', pero el diferencial acá es sobre esta región.
Y esto es un punto. Es un punto cualquiera del espacio, por lo tanto, todito esto se hace igual a 0, ¿no? Entonces, esto vale 0. Ahí está. ¿Mm? Eso vale 0. Como vale 0, solo nos quedaría este término. Por lo tanto, B va a ser igual a esta expresión. Esto que está aquí adentro es lo que nosotros definimos como el potencial vector magnético. ¿Ya? Ahí está. Hay algo que nos estamos olvidando y es esto que es prima, ¿no? Ajá. Prima. Entonces acá esto es dr prima. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es dr prima. Esto es dr prima. Esto es dr prima, dr prima. Y por tanto esto es dr', si no algo estaría mal, ¿no? Esto es dr', la integral es sobre esto, entonces esto es dr', ¿no? De aquí estamos sacando dr', entonces dr', y por lo tanto, de todas formas esto vale igual a 0, ¿por qué? Porque esto es derivadas en respecto de las coordenadas no primas, y aquí tenemos coordenadas en prima, entonces esta operación obviamente es igual a 0, por lo tanto es igual a esta expresión, y listo. Ya, eso es que es muy importante. ¿Qué unidades tiene en el sistema internacional? ¿En qué se mide? Fíjese, de aquí se puede sacar eso. Finalmente, B se podría escribir como ¿qué? B se podría escribir como el rotacional de A. Y eso es lo que les había adelantado, ¿verdad? Igual que en el caso eléctrico había una relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, pues acá existe una relación. Claro que es distinta, ¿no? Pero está ahí. Esto se mide en teslas. Esto nos da 1 sobre metro. Entonces sería Tesla metro la unidad de A, ¿no? Esa sería la unidad del vector o del potencial vector magnético. O sea que en este punto nosotros podríamos evaluar el campo magnético o podríamos evaluar el potencial vector magnético, tal como se hacía en el caso eléctrico, ¿no? Que podíamos evaluar el campo eléctrico o el potencial eléctrico. Entonces, uno puede escoger hacer uno u otro, ¿de acuerdo? Aquí está la expresión
para el campo eléctrico, esta es la expresión para el potencial vector magnético, y esta es la ecuación que liga a ambas cantidades físicas, ¿no? Ahí está. Perfecto, entonces, un resultado inmediato es el siguiente. Ya que hemos expresado de esta manera el campo magnético, pues un resultado inmediato es la divergencia de B. ¿Ah? Nosotros habíamos hecho un cálculo similar con el campo eléctrico y habíamos encontrado la ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿verdad? Esto es el equivalente a la ley de Gauss, solamente que para el campo magnético. Entonces le vamos a llamar así, ¿ya? Esto va a ser la ley de Gauss para el campo magnético. Entonces, ¿cuánto vale? Digo que es un resultado inmediato porque esto es una identidad. Por lo tanto, para evaluar eso, simplemente debemos sustituir el valor de B y sería igual al rotacional de A. En las identidades vectoriales que les he pasado, van a encontrar esto como una identidad vectorial. La divergencia de un rotacional es siempre igual a 0, siempre, independientemente de cómo sea A. La divergencia de un rotacional, de un vector, es siempre igual a 0, para cualquier vector A. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una de las fórmulas, digamos, del análisis vectorial. Entonces, como esto es igual a 0, significa, por lo tanto, que la divergencia de B, pues es igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es ahora lo que se conoce como la ley de Gauss para el campo magnético. Dicho de otra manera, si nosotros generamos una superficie gaussiana y hacemos el flujo de B a través de esa superficie gaussiana, eso es igual a 0. Entonces es la ley de Gauss en su forma diferencial, en su forma integral. Pero esto quiere decir algo, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Lo que está diciendo que el campo magnético es un campo que se cierra sobre sí mismo, ¿ya? ¿Qué está queriendo decir? Que si yo escojo una superficie cualquiera, digamos la superficie gaussiana, y tuviera que dibujar las líneas del campo magnético, esas líneas del campo magnético siempre serán de tal forma de que se cierran sobre sí mismas. En otras palabras, lo que sale, pues vuelve a entrar. Entonces, el flujo neto, lo que sale de esta superficie, vuelve a entrar hacia el interior del volumen que encierra esta superficie. El flujo neto a través de cualquier superficie es siempre igual a 0, eso es lo que está diciendo. Entonces, el campo magnético, las líneas de campo magnético son de tal forma que siempre se cierran, ¿ya? Eso nos está queriendo decir
que no podemos separar, al igual que en el caso de las cargas eléctricas, no es cierto que se puede separar el polo positivo del polo negativo. Acá no. Acá no. Entonces, siempre el polo positivo y el polo negativo estarán unidos de tal forma de que las líneas de campo magnético vayan del polo norte, así se llama así, hacia el polo sur, ¿ya? Siempre cerrándose a sí mismo. Eso quiere decir esto. Otros lo interpretan de la siguiente manera: no existe el monopolo magnético. ¿Qué quiere decir eso? No puedo separar el norte del sur, digamos. Si pensara en un imán, que es un generador de campo magnético, entonces estaríamos diciendo que independientemente del tamaño de ese imán, siempre habrá un norte y un sur en el mismo. Toda vez que yo intento dividir ese imán, las partes en las que he dividido otra vez se convierten uno en norte y el otro, bueno, cada uno de ellos tiene un norte y un sur, de tal manera de que las líneas de campo magnético siempre se cierren sobre sí mismos. Y de esa forma, el flujo a través de la superficie que uno genere siempre será igual a cero, indicando justamente lo que acabo de decir, que las líneas de campo se cierran siempre sobre sí mismos, ¿verdad? Cosa distinta a lo que ocurre con el caso eléctrico, que son radiales saliendo o radiales entrando, dependiendo de si la carga es positiva o negativa, ya que en el caso eléctrico uno puede tener cargas positivas separadas de las cargas o de las cargas negativas. Ok, entonces dicho eso, continuamos la siguiente clase.